Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. ¿Les parece si esperamos unos minutitos para darle chance a más personas y que se puedan conectar? Empezamos en unos 3 minutos más o menos a las 4:05 de la tarde. Muchas gracias. Hola a todos, buenas tardes y bienvenidos. Creo que ya podemos dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. Y antes que nada, pues presentarme a los que no me conocen. Mi nombre es Valeria Vargas, soy nutricionista y el día de hoy tenemos un tema bastante entretenido, que es el tema de la alimentación saludable, y al final lo vamos a enfocar un poco al mes que tenemos, ¿no? Que es básicamente el mes de las fiestas, de Navidad, de Año Nuevo, donde usualmente tenemos por ahí unos desarreglos quizás a nivel de la alimentación. Entonces siempre es bueno recibir información que nos pueda beneficiar para mejorar nuestros hábitos. Entonces, quisiera también indicarles, por supuesto, que tienen a su disposición el chat, la sección de preguntas y respuestas, y por ahí nos podríamos comunicar si tuvieran alguna pregunta o alguna consulta, lo podemos dejar para el final de la sesión. Así que, sin más, empezamos primero hablando sobre los alimentos, porque es importante también volver a lo básico, ¿no? Conocerlos y reconocerlos como lo que son, un conjunto de nutrición, de sustancias que son buenas para nosotros, que nos pueden ayudar a cubrir requerimientos,
pero también poder identificar cuáles son los que de repente nos van a beneficiar un poco más, cuáles debemos consumir con más frecuencia y cuáles tal vez no tanto. Entonces, volviendo al tema de qué son los alimentos, estos son sustancias que bien pueden ser enteramente naturales, pueden ser semiprocesadas o pueden ser completamente procesadas por la industria alimentaria, y se va a considerar que una sustancia es un alimento si contiene por lo menos uno o más nutrientes. Los nutrientes son básicamente estas pequeñas sustancias que necesitamos día a día para que nuestro cuerpo funcione bien, y los podemos categorizar en dos grupos principales. El primero es el de macronutrientes, que como dice el nombre, son los nutrientes que se encuentran en cantidades más grandes y se requieren también en cantidades más grandes. Entonces estarían categorizados acá los carbohidratos, las proteínas y las grasas, y además también dentro de esta categoría estaría el agua y la fibra, que son dos componentes muy importantes que requerimos todos los días, pero que no aportan energía, es decir, no aportan calorías. Aportan muchos beneficios, pero no aportan energéticamente. Luego tenemos también a los micronutrientes, que son sustancias muy pequeñitas que están, digamos, distribuidas en todos los alimentos. No están solamente en una fruta o una verdura, sino están en todos los diferentes grupos de alimentos. Y esto es algo bastante bueno también, porque al estar en diferentes alimentos, en diferentes proporciones también, nos permite a nosotros poder hacer reemplazos. Por ejemplo, si por algún motivo no podemos consumir un alimento fuente de una vitamina o de un mineral, porque no nos gusta, porque de repente somos alérgicos, porque no sabemos cómo prepararlo, cómo consumirlo o no lo conseguimos, siempre hay una alternativa, siempre hay algo que podríamos consumir para suplir ese alimento. Esa es la maravilla finalmente de la comida y los alimentos. Entonces, ahí también vamos a revisar un poquito esos temas, pero acá les quería dejar pues como una imagen para que se resuma un poco todos estos nutrientes que son importantes. También hablar un poquito más sobre los micronutrientes. Estas sustancias se les considera como regulatoria, ya que gracias a ellas los diferentes sistemas del cuerpo humano pueden funcionar de manera correcta. Incluso hay algunas que se van eliminando, perdiendo día a día en sudoración, en orina, por ejemplo, que son los minerales. Algunos minerales como el sodio, el potasio, se eliminan y hay que irlos reponiendo. Entonces, aquí están todos los diferentes grupos de alimentos representados. ¿Y cuál sería la idea de la alimentación? La idea es que nosotros podamos incluir diferentes alimentos en cantidades que cada uno requiera, preparados de la manera más correcta también, para así poder cubrir todos estos requerimientos que mencioné, de carbohidratos, de proteínas, de grasas, de vitaminas, minerales. Y con esto vamos a tener más o menos la misma idea que tendríamos, por ejemplo, de un auto, ¿no? Los carros funcionan si les colocamos gasolina, si les hacemos mantenimiento, funcionan bien, andan bien. Eso es más o menos también la idea que tendríamos con nuestro cuerpo humano, que es mucho más complejo, que tiene también diferentes funciones, pero la idea sería más o menos la misma. Si nosotros tenemos nuestra gasolina, que son los nutrientes, y nuestras revisiones técnicas, que serían, por ejemplo, nuestros chequeos médicos, nuestro cuerpo va a funcionar bien, va a poder hacerle frente a más patologías, y en todo caso, si ya tuviésemos alguna enfermedad, lo podemos tratar también a través de la alimentación. Por eso acá quise colocar esta imagen del botiquín lleno de alimentos, porque también hay muchos estudios que demuestran que si uno mantiene una alimentación balanceada, saludable, hace actividad física, puede prevenir muchas enfermedades y puede disminuir costos en enfermedades, como por ejemplo yendo a consultas o gastando en medicamentos. Así que de repente tener eso como un pequeño objetivo a largo plazo, ¿no? De prevenir enfermedades. Siguiendo con el tema de la alimentación, yo creo que lo podemos ver como un todo, como un conjunto de hábitos, y por eso me gusta mucho siempre compartir esta imagen, esta gráfica que se presentó hace 2 años en el Ministerio de Salud, se publicó, y realmente creo que es un buen compilado de diferentes hábitos que debemos tener en cuenta para tener una vida saludable. Entonces, en el centro tenemos acá lo que antes conocíamos como la pirámide nutricional. La pirámide ahora ya es un círculo de alimentos idealmente naturales. Y si la recuerdan, más o menos la pirámide nutricional, teníamos en la base al grupo de los cereales, tubérculos y menestras, que son esencialmente los carbohidratos complejos, y como verán también es el grupo más grande de todos, y esto más o menos nos indica que es las cantidades más o menos que debemos consumir día a día. Ese es el grupo que más está presente, digamos, en nuestra dieta, o eso es más o menos lo que se indica. En segundo lugar tendríamos a las verduras y a las frutas, que también son el segundo y tercer grupo más grande. Luego tendríamos a las proteínas, ¿no? Que tenemos por un lado a las de origen animal,
digamos, a los cárnicos, a los huevos, y también tendríamos a los lácteos en esta categoría de proteínas. Y finalmente los grupos más pequeños siempre han sido y siempre serán también las grasas y los azúcares, ¿no? Porque se requieren en cantidades más pequeñas. Entonces, esta guía realmente es muy útil. Por ejemplo, esta base de los alimentos naturales nos puede servir también para revisar qué grupo de repente nos puede estar faltando en la dieta, también más o menos revisar las cantidades. Si de repente nuestro grupo de azúcares está siendo un poquito más grande, hay que modificar eso definitivamente. Y también incluso nos puede servir para hacer nuestra lista de compras, así que es un buen dato tener esta gráfica. Luego, englobando a los alimentos, nos colocan como un rompecabezas de los hábitos. Tenemos por un lado el de tomar agua, de 6 a 8 vasos de agua al día es lo que se indica, y acá tengo yo, por ejemplo, una botella grande de agua, que me parece que eso también hace mucho más sencillo el proceso de estar hidratados día a día. Si ya tenemos acá al costado una botella grande de por lo menos 1 litro de agua, va a ser más fácil que yo recuerde tomarla, y además también tener como una especie de registro de cuánto voy tomando día a día. Si por ejemplo mi botella es de 1 litro, la idea es que yo tome por lo menos 2, sobre todo en estas épocas de calor. Luego también la actividad física, ¿no? Acá nos indican más o menos 30 minutos al día, con el objetivo de llegar a los 150 minutos semanales. Y esto no necesariamente tiene que ser un ejercicio de deporte estructurado, puede ser realmente cualquier tipo de actividad física que demande movimiento. Cualquier tipo de situación que demande movimiento va a ser positiva para la salud. Entonces acá, como verán en las imágenes, tenemos a personas montando bicicleta, paseando a sus mascotas, subiendo escaleras, bailando. Todo tipo de situación que demande ejercicio, movimiento, va a ser definitivamente positiva para la salud. Y no tiene que ser necesariamente 30 minutos al día, podemos manejarlo también por partes. Incluso yo recomiendo mucho tener pequeños momentos del día para hacer ejercicios de 5 minutos, 10 minutos, y hacerlo varias veces al día. Creo que así lo podemos manejar un poquito mejor, sobre todo las personas que tienen un estilo de vida un poquito más atareado, tienen por ahí trabajos, estudios, son padres. Entonces dedicarle de repente 10 minutos por vez es algo un poquito más manejable, ¿no? Y como les digo, lo pueden repetir de repente 2 o 3 veces al día para alcanzar 20, 30 minutos diarios, que me parece también una idea bastante buena. Luego también, por supuesto, el tema de elegir los alimentos. Acá es cuando entra la voluntad de cada persona para que puedan decidir qué alimentos escoger, cómo los voy a preparar, cuánto me voy a servir. Creo que eso también es muy importante, y por eso siempre se recomienda prepararlos en casa, porque ahí tenemos de nuevo más voluntad. Luego también compartir con las personas que viven con nosotros, con nuestra familia, si tenemos esa suerte, ya más por un tema de repente social. Y por último, lo que se recomienda también, por supuesto, es disminuir el consumo de azúcar y de sal. Somos un país que nos encanta el sabor, pero a veces eso también nos hace recurrir mucho al azúcar y mucho a la sal, y eso pues nos incrementa el riesgo de algunas patologías. La sal nos puede incrementar la presión, y esto puede desencadenar una hipertensión arterial, y por otro lado el azúcar nos puede incrementar de peso, nos puede también traer problemas como resistencia a la insulina, diabetes, prediabetes. Entonces, definitivamente hay que tener cuidado con esos dos componentes, y finalmente evitar los alimentos ultraprocesados, que son los que usualmente vienen empaquetados, ¿no? Las gaseosas, los golosinas, la comida rápida, los snacks. Este tipo de alimentos, que también son considerados alimentos, son los que tienen una calidad nutricional de repente un poco inferior, ¿no? No son tan buenos, de repente no son tan beneficiosos para nosotros, y por lo tanto hay que tratar de incorporarlos con una frecuencia un poquito menor. Básicamente esa sería la indicación general. Luego, aquí tenemos también un tema importante, que es acerca de planificación de comidas saludables, pero por supuesto este tema es algo que he tratado de hacer de manera general, porque los que han asistido de repente a nutricionistas habrán dado cuenta que siempre el nutricionista se debe amoldar a la persona que está atendiendo, porque la persona que va a atender siempre va a tener características particulares. Por ahí va a tener algún tipo de apariencia, por ejemplo, son más altos, de repente hacen más ejercicio, tienen alguna patología, alguna intolerancia, y por supuesto también gustos y preferencias. Así que por eso acá vamos a revisar esquemas bastante básicos de alimentación, pero igual creo que por ahí se pueden llevar algunas indicaciones bastante completas, y para que puedan aplicarlos también en casa. Pero definitivamente la indicación siempre va a ser que se atiendan personalmente con un nutricionista, ¿no? Para que les den un plan de alimentación estructurado y que esté hecho a medida de cada uno. Entonces, seguimos ahora con este tema. ¿Qué cosa es lo que yo considero importante antes de empezar a de repente modificar nuestra alimentación?
primero considerar que es un proceso que toma tiempo, ¿no? Tener hábitos saludables es algo que se va trabajando día a día y que también pues es un proceso no enteramente lineal. Puede ser que de repente nuestro progreso no se dé como pensamos, de manera exponencial, ¿no? Normalmente también por ahí puede ser un poquito más escalonado, podemos tener también por ahí algunas caídas, digamos, pero es básicamente algo que se tiene que ir poco a poco trabajando y tenemos que también buscar apoyo en otras personas, pero también apoyarnos en diferentes cosas que podríamos hacer para lograrlo, ¿no? Por ejemplo, yo recomiendo mucho, mucho, siempre antes de empezar una dieta, es planearlo todo un poquito, como haríamos, por ejemplo, con cualquier proyecto que tenemos en mente. Digamos, quiero, no sé, armar algo en casa, no quiero aprender a hacer una mesa, ¿no? A hacer una mesa desde cero. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, voy a hacer mi lista de materiales, voy a comprarme los utensilios que necesito, las herramientas, voy a habilitar un lugar en mi casa para yo hacer mi mesa. Entonces, lo mismo realmente podemos hacer con nuestra alimentación. Tenemos que, uno, de repente empezar a investigar qué alimentos necesito, cómo los puedo incluir en mi dieta. También, por ejemplo, elaborar una buena lista de compras creo que también es un punto de partida excelente. También de repente investigar qué alimentos tienen una vida útil más corta para yo utilizarlos primero. Ir a la cocina y ver qué productos tienen una vida útil o una fecha de vencimiento más próxima para utilizarlos primero. Y por supuesto, de repente incluso recurrir a estas diapositivas y volver a la parte de grupos de alimentos para asegurarme que yo voy a tener todo lo necesario. Entonces, la planificación, como ven, es muy importante estar organizados para que sea mucho más fácil el proceso, porque piensen de nuevo en esta comparación que les hice con quiero hacer una mesa desde cero. Yo creo que nadie podría hacer una mesa si es que no tienen los materiales, si no tienen las herramientas para hacerlo. Entonces, lo mismo sería con la alimentación. Yo tengo que tener todo a la mano para que me sea mucho más sencillo este proceso. Entonces, uno, hacer una lista de compras de nuevo es importante. Y dos, tomar en consideración los alimentos. Ya hemos revisado los grupos de alimentos que necesitamos día a día en la guía práctica que les mostré, pero también cuando hablamos de comidas principales, desayunos, almuerzos y cenas, podemos categorizar los alimentos según su función. Y creo que esa es una forma también bastante práctica de revisar que yo tenga todo lo que me podrían brindar los alimentos presentes en mi plato. Entonces, tener alimentos que me den energía, por supuesto, tener alimentos que me den algo que me ayude a reponer masa muscular, por ejemplo, que es necesario, es importante que me ayude a reponer las pérdidas que puedo tener a nivel celular, y ahí estarían, por ejemplo, las proteínas. Y finalmente también necesito estas pequeñas sustancias que les mostré, ¿no? Que son importantes para regular los diferentes sistemas, para poder por ahí saldar algunas pérdidas que tenemos día a día, como les había mostrado, y acá estarían los reguladores o las vitaminas, minerales y la fibra. Entonces, para que un plato de comida esté completo, está bien tener alimentos energéticos, de hecho los necesitamos, y acá en el Perú somos fanáticos, ¿no? De los carbohidratos, de las grasas, nos gustan mucho, pero hay que balancear mejor ese plato y poner los otros dos componentes también, que serían las proteínas y también los alimentos reguladores o las verduras y las frutas. Entonces, ahora lo vamos a ver un poquito ya, digamos, en acción para que podamos revisarlo un poco más. Así que acá les he colocado unos esquemas bastante básicos de desayunos, almuerzos y cenas. Entonces, como verán acá, los componentes son tres: alimentos energéticos, alimentos formadores y alimentos reguladores. En los energéticos está la avena, por ejemplo, la quinoa, los cereales de desayuno en hojuelas, la granola, el pan. Y también acá estarían las grasas, entonces el aceite, por ejemplo, que utilice siempre en cantidades moderadas. También puede ser grasas saludables. Yo recomiendo irnos más por esos tipos de grasa que son las que nos van a elevar el colesterol bueno, nos van a disminuir el riesgo cardíaco. Entonces aquí estaría, por ejemplo, la palta, las aceitunas, el aceite de oliva, los frutos secos, las semillas. Eso, todo esto es energético, digamos, ¿no? Todo esto es el grupo de los alimentos energéticos. Luego tendríamos el componente proteico: huevos, queso, yogur, leche, y también podrían ser, por ejemplo, carnes. Si de repente el día anterior hicieron, no sé, digamos, un seco de pollo y les sobró un poquito de pollo, podrían introducir ese pollo en un sándwich, y ahí tendrían un sándwich con un poco más de proteína, o también podrían hacer, por ejemplo, atún, pescado. Y finalmente, el componente fresco, pero que también nos va a dar un montón de nutrición, que son las frutas o las verduras.
Entonces, teniendo más o menos en mente esta estructura, de nuevo es completamente básica, por ahí pueden haber algunas diferencias de persona a persona, y como verán tampoco he incluido cantidades, esto de nuevo va a depender mucho del paciente, de la persona, pero más o menos para que se guíen y por lo menos vean qué componentes son los que deben estar presentes. Y acá les he colocado unos ejemplos completamente, de nuevo, básicos, y completamente diferentes también entre sí, ¿no? Como verán, hay desayunos para todos los gustos. Tenemos por un lado el clásico tazón de avena, que a veces comíamos de repente de desayuno en el colegio. La avena es un alimento bastante nutritivo, tiene buena cantidad de fibra, y acá tenemos pues una avena un poquito más espesita. A veces también se hace como una bebida. Pero recuerden que siendo bebida también es un alimento energético. Entonces, a esto, por ejemplo, le podríamos agregar quizás un poquito de miel, podría ser para endulzar, o un poquito de stevia. Yo recomiendo utilizar también diferentes sabores, por ejemplo, canela, para darle sabor a la avena, o también le pueden poner fruta, por ejemplo, manzana rallada, puede ser también, por ejemplo, plátano aplastadito para darle textura y también sabor dulce, completamente natural, y lo pueden coronar con unas semillitas. Las semillas también son alimentos bastante nutritivos, tienen buena cantidad de grasas insaturadas, tienen proteínas también y tienen algo de fibra. Así que acá yo le pondría, por ejemplo, unas cuantas semillitas, de repente un par de cucharadas, y para complementar con algo de proteína, en este caso un huevito sancochado, pero pueden de repente servirse un vaso de leche, un vaso de yogur, algo que vaya también con el tema de medio dulce, también podría ser, ¿no? Otro ejemplo, súper básico, un sándwich con algún tipo de proteína. Puede ser atún, puede ser pollo, puede ser queso, puede ser huevo, y el huevo lo pueden preparar en tortilla, puede ser de repente un huevito duro, como estamos viendo acá, en rodajas, como ustedes prefieran. El pan puede estar así, puede estar tostado también. Yo recomiendo sí irnos más por un pan de semillas, multigranos, integral, para que sea más nutritivo. A nivel calórico son bastante similares al pan blanco, pero el pan blanco no nos aporta mucho más allá de solo carbohidratos. Pero el pan integral, el de fibra, el multigranos, tiene extra de fibra, que es este componente que nos da más saciedad, y también tiene vitaminas del complejo B y tiene más minerales, así que por ahí también nos podemos beneficiar más. Si quisieran, por ejemplo, agregarle un componente de grasa, de repente podrían colocarle palta en lugar de ponerle mayonesa, que a veces se le pone a los sándwiches de pollo o de atún, aplastadita y queda tal cual, cremosito, le pueden poner un poquito de sal, y lo acompañan con su fruta, ¿no? Acá sería fruta picadita, en este caso piña picada. Y lo último, también uno súper fácil, súper rápido para las personas que quieran un desayuno inmediato, pueden servirse una copita de yogur natural, yogur griego, cualquier tipo de yogur que les guste sin azúcar añadida. Le colocan de repente unas cucharadas de granola, o puede ser también cereal en hojuelas. Y por ahí, si la granola no tiene frutos secos, le pueden poner un puñadito de almendras, por ejemplo, pecanas, y lo acompañan con fruta. Acá en este caso les he puesto de ejemplo fresas, pero puede ser cualquier tipo de fruta que les guste, que esté en temporada. Ahorita ya estamos empezando en temporada, por ejemplo, de mango. Le pueden picar un poquito de mango y ponerlo a su copita de yogur, que es un desayuno completamente veraniego y bastante rápido también. Así que, como verán, hay muchas combinaciones que se pueden hacer. Con el desayuno creo que nunca faltan opciones, y de hecho pueden volver acá también al esquema que les mostré para hacer para revisar las diferentes combinaciones que podrían realizar. Luego, ¿cómo hacemos con los almuerzos y las cenas? La idea sería más o menos la misma en realidad, ¿no? Tener alimentos energéticos, por supuesto, alimentos formadores y alimentos reguladores. Pero las fuentes normalmente son diferentes. En el almuerzo no hay tanto pan, digamos, avena, nos vamos siempre por de repente tubérculos como papa, camote, arroz, fideos. Entonces, eso sería el componente energético o la guarnición energética que tendríamos. Y en caso de las grasas, hay que cuidar mucho la cantidad que utilicemos para preparar el alimento, sea para el plato principal, o si tenemos entrada, también cuidar que no sea una entrada de repente frita, tratar de irnos más por una entrada hecha a base de verduras, por ejemplo. Eso sería lo ideal. Luego también acompañarlo con una proteína, idealmente que sea baja en grasas saturadas, que no nos incremente el colesterol. Entonces podríamos optar más por carnes blancas como pescados, pollo, pavo, pavita. Puede ser también de repente menestras, una que otra vez puede ser huevo también, por supuesto. Y carnes rojas recomiendo máximo una vez a la semana, sobre todo para personas que tienen el colesterol un poquito más alto o que pueden tender a esto, y todo acompañado con una buena porción de vegetales que pueden estar en ensaladas, puede ser
cocidas, mixtas, frescas, o también pueden preparar las verduras como más les guste. Pueden hacerlas al horno, pueden también, por ejemplo, hacerlas rellenas, pueden hacer un saltadito de verduras con poquito aceite, pueden también de repente prepararlas en guisos, en salsas, en purés, en arroces, lo pueden realmente incluir en cualquier tipo de preparación. Y eso no solamente hace que el alimento se vea más bonito y colorido, sobre todo si usamos 2, 3 colores de verduras, que eso es más o menos la indicación, sino también le estamos incrementando la cantidad de vitaminas, minerales, fibra, y estamos también creando más volumen en la comida. Entonces vamos a comer un plato que va a ser más voluminoso y nos va a llenar más. Entonces, eso también se lo dejo como un pequeño tip, apoyarnos en las verduras bastante. Y también pueden complementar de repente con una fruta, si quieren de postre, por ejemplo, o pueden comerla antes también como les guste. Así que eso es más o menos una indicación, de nuevo, súper general sobre almuerzo. Sobre cenas también sería más o menos igual. Normalmente en la noche tiene que ser una preparación bastante más ligera, porque estamos cerrando nuestro día. Normalmente si nuestro horario es el regular, ¿no?, en el que nos levantamos en la mañana, vamos a trabajar, y en la noche pues cerramos el día, la última cena, la última comida, perdón, tiene que ser bastante ligera. Entonces, ahí tendríamos más o menos unas indicaciones generales. Vamos a ver unos ejemplos también. Y aquí tenemos algunos. Tenemos, por ejemplo, a base de pescado se puede preparar de muchas maneras, sudado, al horno, a la plancha. En este caso se ha hecho un pescadito dorado para mostrar que se puede preparar, pero siempre hay que acompañarlo con una guarnición sancochada, por ejemplo, una papa, por ejemplo, puede ser también camote, y recomiendo, eso sí, que no sea tan frecuentemente, y acompañado también con una ensalada, ¿no? Acá en este caso una ensalada cocida. Luego también, por ejemplo, si nos toca un día un plato a base de carne roja, de nuevo yo recomiendo que sea de repente una vez a la semana. Podríamos preparar un lomito saltado, pero en versión saludable, con menos aceite, con más verduras, con una cantidad moderada de guarniciones, y así pues verán que es un plato que se puede transformar en una alternativa mucho más nutritiva y saludable. Luego también tenemos al clásico pollo a la plancha, que a veces pedimos como alternativa saludable en el menú, y en este caso viene acompañado con una guarnición de quinoa graneada en lugar de arroz, que me parece una opción bastante buena, ¿no? No solamente consumir arroz como un cereal, sino también podemos comer trigo, podemos comer maíz, o acá lo conocemos como choclo, y acompañado con ensalada. Por ejemplo, ensalada cocida, ensalada fresca, los dos. Y de nuevo, si no quieren ensaladas, también tienen la alternativa de prepararlos de otras maneras. Pero acá tienen varios ejemplos para ver. Pueden cambiar la proteína, pueden cambiar la guarnición, pueden cambiar las ensaladas. Eso es lo bueno también de la alimentación, que la podemos variar bastante. Ejemplos de cenas. Estos son ejemplos de cenas que, por ejemplo, yo preparo y que a mí quizás me funcionen bastante bien. Hay varios tipos de cenas también porque las personas son distintas, tenemos diferentes requerimientos. Hay personas que en la noche prefieren comer un plato de comida tal cual. En ese caso, por ejemplo, si estamos buscando cuidar el peso, sí recomiendo que sea un plato más pequeño. Si estamos acostumbrados a un plato de 22, 23 centímetros de diámetro, servirnos en un plato que sea de 18, 20 centímetros de diámetro, mucho más pequeño, y adaptar pues nuestra preparación a ese tamaño de plato. Entonces podría ser la misma preparación del almuerzo, pero siempre y cuando haya sido relativamente ligera y la podamos servir en un plato más pequeño. Otra opción sería algo como esto, una cena ligera, por ejemplo, una tortilla de huevos, le pueden agregar verduritas, por ejemplo, eso es lo que hago bastante seguido yo. Si me ha sobrado verduritas del almuerzo, por ejemplo, las pongo en huevitos batidos y a la sartén, acompañado con una papa sancochada o un par de tostadas, ¿no? Tendremos una alternativa. Otra opción es la clásica ensalada con pollo, atún, huevo o queso, y por ahí de repente un poquito más de carbohidrato como choclo sancochado, camote, por ahí también complementado con algo de grasa saludable como palta. Otra alternativa, por ejemplo, un saltadito de pollo, de pescado, de atún, con una papita sancochada. Pueden hacer también un salpicón de pollo, un enrollado, un solterito, por ejemplo, también se me ocurre. Pueden hacer muchas preparaciones, pero siempre pensando que tiene que ser una comida ligera. Y también en darle menos prioridad a este último grupo, que son los alimentos energéticos, que no estén presentes en cantidades demasiado grandes.
Eso más o menos sería la indicación general para las cenas. Hay muchas alternativas. Hay personas que incluso prefieren comer algo mucho más ligero todavía, como una crema de verduras de repente, o incluso una fruta con de repente un vaso de yogur. Eso de nuevo varía mucho de persona a persona. Yo sí recomiendo tener una cena, aunque sea muy ligerita, para por lo menos tener esa oportunidad de cubrir los requerimientos del día y poder ir a descansar tranquilos también. Pero sí o sí, las cenas tenemos que tratar de comer por lo menos 2 horas y media a 2 horas antes de echarnos a descansar para hacer una buena digestión. Luego hablamos brevemente sobre los refrigerios también. Yo creo que es importante mencionarlos porque a veces nos provoca comer algo más o menos a esta hora, de repente también a media mañana. Y esto no necesariamente va a ser algo malo, a menos que escojamos pues alternativas de alimentos que no van a ser las más nutritivas. Por ejemplo, si nos vamos por galletas, papitas, empanadas, cosas así, quizás sí no sea la alternativa más nutritiva. Pero si optamos por opciones que sí nos van a dar nutrientes, que sí nos van a ayudar a cubrir requerimientos, que nos van a ayudar también a manejar un poco la ansiedad y el hambre, sí encontramos que hay muchos beneficios, ¿no? Entonces, por eso yo sí recomiendo de repente hacer una pequeña pausita para comer algo pequeño. ¿Cuáles son las alternativas que yo recomiendo más? Más allá de ser nutritivas, también yo reconozco que hay algunas que pueden dar más saciedad que otras. Entonces, acá les he colocado una lista de las que tienen los nutrientes que dan más saciedad. Por ejemplo, proteínas, fibra, vitaminas, minerales. Este tipo de alimentos van a ser bastante más saciantes, digamos. Entonces, acá les he colocado la opción para mí más fácil de todas es fruta fresca, buscar fruta que esté en temporada, que les guste, también puede ser fruta deshidratada, de repente medio puñadito. Otra opción serían frutos secos como castañas, almendras, pecanas, sería más o menos un puñadito por vez. Otras opciones serían los lácteos como yogur o queso, siempre buscar que sean bajos en grasa y acá hay muchas alternativas, ¿no? Por ejemplo, en yogures hay natural, hay griego, yo recomiendo que sea sin azúcar añadido idealmente y de ahí si quieren también más o menos manejar la cantidad de grasa, que sea bajo en grasas también está la alternativa de cero grasas, bajo en grasas. Luego también tienen otras opciones como aceitunas. Otra alternativa sería, por ejemplo, huevitos de codorniz sancochados. Mencioné el queso, también puede ser queso fresco light picadito. Y lo último sería, por ejemplo, barritas de cereal o de granola. Si consiguen algunas que sean bajas en azúcar, también son buenas opciones. Y bueno, también en el mercado día a día creo que salen productos nuevos. Casi siempre está ya la tendencia a crear productos que sean más saludables, con de repente menos cantidad de grasa saturada, menos sal. Y creo que eso es algo también bastante bueno, ¿no? El mercado también está como con una tendencia hacia lo natural y lo saludable. Así que eso está bastante bien también, siempre vamos a tener nuevas opciones. Pero bueno, ahí les dejo algunas para que tengan ideas si de repente quisieran introducirlas en su lista de compras. Recomendaciones finales antes de pasar a los tips para la Navidad. Volvemos al tema de la alimentación saludable. Yo quisiera que se lleven de esta charla que para mí es un conjunto de hábitos realmente y los hábitos se van trabajando poco a poco. También entiendo que a veces podemos tener como una desesperación por cambiar de noche a la mañana. Hay personas que definitivamente pueden lograrlo y es parte de repente de su personalidad, ¿no? Que pueden cambiar las cosas bastante rápido, pero normalmente es algo que puede tomar un poquito más de tiempo y eso está bien, ¿no? Tener bastante paciencia con uno mismo es muy importante, pero también pues tener por lo menos una visión, ¿no? De qué es lo que quiero lograr, a dónde quiero llegar. Por eso acá quiero colocarles una lista de hábitos que yo considero bastante importantes, que podríamos ir poco a poco trabajando. Uno de ellos es incrementar el consumo de frutas y verduras. Una de las cosas que más rescato yo de vivir en el Perú es la variedad de alimentos que tenemos naturales, a buen precio también, y que tengamos fruta todo el año es una maravilla realmente. Ahí tenemos también de todo tipo, por eso quisiera que lo aprovecháramos un poquito más. Son alimentos muy nutritivos y muy buenos para nosotros. Tener la meta de 5 porciones al día creo que es algo bastante manejable y nos va a dar muchos beneficios para la salud. Luego también hay ciertas cosas que debemos limitar un poco. Una de ellas son las grasas saturadas, que están en, por ejemplo, carnes rojas, en lácteos enteros, los azúcares también, por supuesto, en gaseosas, en golosinas, evitar consumirlo en exceso. Y lo que sí hay que evitar es las grasas trans, que son estos componentes proinflamatorios que se encuentran en alimentos industrializados. Por ejemplo, los que tienen margarina, los que tienen manteca vegetal, contienen estas grasas trans. Luego también realizar actividad física, tratar de tener más movimiento día a día, es algo que quisiera también que pudiéramos hacer de repente ya al aire libre. Eso todavía lo tenemos como una meta, eventualmente cuando ya tengamos más manejado, más controlado el tema del coronavirus, espero sea pronto también,
vamos a tener más actividades al aire libre para poder realizar en grupos, pero por el momento tenemos todavía siempre la capacidad de hacer ejercicio desde casa, y eso es algo que también fomento muchísimo. Luego, hidratación, importantísimo también tener como meta por lo menos tomar 1,5 litros, 2 litros de agua al día. Creo que es uno de los hábitos más fáciles de tener. Controlar el peso, eso también es algo que se va trabajando poco a poco y esto puede significar diferentes cosas para diferentes personas. Yo siempre recomiendo que sea de la mano de un profesional de la salud, de un nutricionista, para que lo puedan hacer de manera correcta. Usualmente es el camino más largo, también quisiera mencionarles esto. Cuando nosotros buscamos control de peso a través de una dieta saludable, no va a ser un cambio inmediato y completamente rápido, pero esto también nos indica que estamos yendo por el camino correcto, porque hacer dietas extremas, estas dietas de 1,200 calorías, 1,000 calorías, son realmente muy extremas y finalmente nos causan daño metabólico, nos hacen sentir mal y eventualmente no funcionan porque volvemos a ganar peso. Así que el control de peso solo se logra realmente a través del cambio de hábitos y pues de la mano de un profesional de la salud. Y lo último, por supuesto, uno de los temas que más se trata en el control de peso con un nutricionista, por ejemplo, es aprender sobre los alimentos y qué porciones son adecuadas para cada uno. Entonces, cuidar mucho el tamaño de las porciones. Y ahora vamos a ver también algunos recursos en relación a eso y a la alimentación en general. Siguiendo con el tema de la alimentación saludable, digamos, yo les mencioné rápidamente este ejemplo del lomo saltado, ¿no? Que a veces pensamos en lomo saltado y pensamos inmediatamente comida súper calórica, no puedo comer eso. Y realmente sí podemos comer muchos de los platos que a veces pensamos no puedo incluirlos en mi alimentación, si es que los modificamos para que se adapten a nuestra dieta saludable, es completamente posible. Entonces, una de las cosas que podemos hacer es reducir la cantidad de grasa que vayamos a utilizar. La grasa definitivamente le da sabor al alimento, pero no necesitamos incluir cantidades demasiado grandes. Podemos utilizar una cantidad un poquito más regular, podemos incluso cambiar métodos de preparación, por ejemplo, a la plancha, al horno, sudado, a la parrilla, se permiten también, y son más bajos pues a comparación de una fritura, un arrebozado. Entonces creo que también podemos optar por ese tipo de preparaciones con más frecuencia. También de repente elegir cortes de carne que no tengan demasiada grasa, grasa visible o también esta grasa intramuscular como encontramos a veces en los cortes de carne como entraña, cambiarlo por alternativas más magras que tengan más proteína, más músculo. Otras opciones también serían incrementar la cantidad de fibra, sobre todo si vamos a tener porciones más pequeñas, nos podemos apoyar mucho en verduras y en frutas para incrementar el volumen de nuestra comida y que nos llene bastante, ¿no? Acá vemos un ejemplo clásico del arroz con pollo, que está con más verduritas, está la cantidad de arroz moderada, con un molde, y en el guiso se le ha puesto más verduras, pero también tiene una ensaladita, ¿no? Una ensaladita criolla, que hace que el plato se vea, aparte de delicioso, completo, ¿no? Está con todos los componentes necesarios. Y lo último, esto acompañarlo con un vaso o dos de bebida sin azúcar o bajas en azúcar. Aquí tienen este recurso que también me parece súper bueno, súper completo, que de hecho nos va a poder servir incluso para la cena navideña. Este es básicamente una guía para aprender a comer saludable utilizando nuestro plato como guía. Entonces, al plato que tenemos de, como les decía, 22, 23 centímetros de diámetro, lo podemos dividir mentalmente en 3 partes. La mitad del plato sería los vegetales, la segunda mitad la dividimos nuevamente en 2 partes y serían un cuarto del plato carbohidratos y un cuarto del plato proteínas. Todo esto acompañado con una cantidad moderada de cualquier tipo de grasa, idealmente pues más grasas saludables como de repente aceite de oliva, palta, aceitunas y con 1 o 2 vasitos de agua. Entonces pueden volver al ejemplo que les puse acá de este arroz con pollo, que más o menos se ha basado un poquito en esto, ¿no? También se puede hacer, por ejemplo, un tercio, un tercio, un tercio, me parece que es un paso más allá también, así que podríamos hacerlo así también, pero más o menos la idea es que nuestro plato esté distribuido aproximadamente de esa manera o que tenga más o menos esa estructura, ¿no? No necesariamente tiene que estar todo separado, pero más o menos así, y esto lo pueden utilizar para adaptar sus platos a una versión más nutritiva. Hidratación, nuevamente, no se olviden de tomar agua, que este sea su recordatorio para tomar un vasito de agua en este momento. Recuerden que cuando ya sienten sed, están ya deshidratados, así que hay que evitar eso de todas maneras. Y una forma de averiguar si estamos bien hidratados o no es revisar el color de nuestra orina. Si está de un color más oscuro, más turbio, definitivamente no estamos hidratados. Tendría que ser más o menos el color de una limonada para que esté pues
bien, ¿no? Digamos, una orina que nos demuestra que estamos bien hidratados. Entonces, con eso pueden medirlo también. Y luego, actividad física. Nuevamente, por ahora creo que lo más seguro es hacer ejercicio desde casa, incluso también es bastante económico, así que recomiendo, por ejemplo, que se matriculen en alguna clase online de algo que les interese, como baile, algún tipo de deporte como CrossFit, aeróbicos. También pueden descargarse aplicaciones gratuitas, pueden ver videos en internet completamente gratuitos, pueden hacer rutinas, hay tutoriales también de casi todos los ejercicios habidos y por haber, muy interesante en internet. Y también pues pueden poner música, ponerse a bailar o hacer juegos en casa con las personas que viven con ustedes, por ejemplo, un juego de escape, un juego de obstáculos, una carrera de obstáculos, creo que sería bastante divertido también. Así que les dejo esos pequeños tips sobre alimentación, de nuevo súper general, espero que les pueda servir. Y ahora hablamos sobre la Navidad. Estamos ya a puertas de la Navidad, parece que el año ha pasado entre rápido y volando. Es un año bastante particular y definitivamente este año no tenemos lo que teníamos de repente hace unos años. Usualmente en estas épocas del año estamos reuniéndonos constantemente con familia, con amigos, con personas del trabajo, con nuestros compañeros, pero actualmente no podemos hacer ese tipo de reuniones, entonces a veces pues recurrimos a tener estos pequeños momentos con las personas que viven con nosotros y a disfrutar algo como para estar tranquilos todos y contentos. Entonces a veces recurrimos a comidas como la chocolatada y el panetón, yo creo que con más frecuencia que otros años, y quisiera también que lo evaluemos un poquito, revisar estas comidas que a veces consumimos en estas épocas del año y ver si realmente nos traen muchos beneficios o no tanto, y entonces qué alternativas son más nutritivas para nosotros. Hablando sobre chocolatada navideña, esta es una bebida que está hecha a base de chocolate para taza. Si alguna vez han visto esas tabletas de chocolate para taza, les recomiendo que las revisen, que vean, por ejemplo, en el etiquetado qué es lo que dice abajo. Y usualmente van a ver que dice pasta sabor chocolate o pasta sabor cacao, pasta sabor cocoa. No es realmente chocolate, ¿no? Esta misma idea sale pues en algunos chocolates que consumimos a veces, que nos dice pues pasta sabor cacao, pasta sabor chocolate, y es porque no es realmente chocolate, sino un preparado de algún tipo de grasa, grasa vegetal usualmente, con azúcar, y tiene un poquito de cocoa de repente o un saborizante de chocolate. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, también a esto se le agrega leche entera evaporada, más alta en grasa saturada y un poquito más concentrada en azúcares, y además azúcar. Entonces, es una preparación que termina siendo bastante energética, concentra buena cantidad de grasa, sobre todo grasa saturada, que no es la grasa que realmente queremos tener en buena cantidad, sino pues estamos acá incrementando de repente un poco nuestro riesgo incluso cardíaco. Y luego azúcar, ¿no? Buena cantidad de azúcar. Acá verán que la conversión es más o menos de 2 cucharitas de aceite y 7 cucharitas de azúcar por cada taza de chocolatada navideña, y esto nos aporta aproximadamente 190 calorías. Si volvemos de repente al tema de los snacks, esto es más o menos lo que nos debe aportar un snack entero, que es una taza de chocolate que nos lo tomamos muy rápidamente. Entonces, ¿qué opción les puedo brindar? Si quisieran preparar algo más nutritivo, que vaya para, que sea útil, digamos, para todos en la casa, que todos puedan tomarlo, una chocolatada saludable. Yo, por ejemplo, la he preparado con pasta 100% cacao, que viene como una tableta, pero es completamente cacao. Y la diferencia es que esto sí tiene antioxidantes. El cacao tiene una cantidad bastante grande de antioxidantes, que son esas sustancias que nos protegen de enfermedades y de radicales libres. Y esto es el beneficio que finalmente queremos cuando consumimos un chocolate 80%, 70% cacao. Entonces, están estas pastas de cacao que vienen, como les digo, en tabletas, pero también, por ejemplo, podemos conseguir cacao 100% en polvo, que está incluso normalmente desengrasado, no tiene nada de grasa. Entonces, esto lo podemos preparar con leche descremada evaporada, por ejemplo, para que sea más cremoso, o puede ser también una bebida vegetal si quisieran una leche de soya, por ejemplo, quedaría muy bien, idealmente sin azúcar añadida. También puede ser con leche de almendras, leche de coco, y a esto pues le agregamos una cantidad un poquito más moderada de azúcar, por ejemplo, o pueden agregarle edulcorantes si quisieran cuidar la cantidad de azúcar que tiene la bebida, y le agregan canela y vainilla al gusto. Así que con eso se preparan su tacita de chocolate realmente nutritivo, y pues también incluso lo pueden consumir frío si quisieran, porque tenemos acá la particularidad de que nos gusta comer chocolate caliente con panetón en pleno verano, ¿no? Estamos sudando, tomando nuestra chocolatada, la pueden hacer también fría y queda muy rico. Luego acá tenemos otra alternativa de snack que nos gusta mucho
en estas épocas de Navidad, y es el panetón. A veces también incluso lo tomamos de desayuno, y es importante que lo evaluemos un poquito también, que lo revisemos. ¿Cuáles son los componentes del panetón? ¿Qué ingredientes tienen? Usualmente un panetón va a tener harina blanca de trigo, va a tener también mantequilla o manteca vegetal, que es el componente de grasa, también va a tener seguramente buena cantidad de azúcar, leche entera también, y los adicionales que serían, por ejemplo, el colorante amarillo para darle ese color al queque, el panetón, y también frutas confitadas o pasas, o las dos normalmente. Entonces, el resultado final es un alimento alto en azúcar, alto en grasas saturadas y también usualmente bastante calórico. ¿Por qué? Porque se indica una cantidad que hace que el aporte energético sea bastante alto, ¿no? Normalmente compramos un panetón de 1 kilo y nos sale la indicación en el etiquetado que una porción es de 100 gramos más o menos. Entonces, dividimos nuestro panetón en 10 partes y acá tenemos nuestra porción de 100 gramos. Esa porción de 100 gramos nos aporta a nivel de energía la misma cantidad de calorías que nos aportarían 4 panes franceses de panadería. Que esto es real, eso sí es cierto, nos aporta en términos de calorías solamente de energía, más o menos lo mismo que 4 panes franceses, es correcto. ¿Por qué? Por esto, ¿no? Por la cantidad de mantequilla, de azúcar que tiene, porque tiene harina blanca. Esto no necesariamente es malo, en realidad sí, pues es una preparación un poquito más calórica. ¿Lo podemos consumir? Claro que sí, pero siempre con moderación. Yo creo que ese es el tema también, ¿no? Y definitivamente no recomendaría acompañarlo con mantequilla, margarina, mermelada, o que lo hagamos de manera un poquito más frecuente, porque así también estamos incrementando un poco más el aporte energético de este queque, que ya de por sí es bastante energético, y acompañado con un chocolate para taza regular, como hemos visto al comienzo, también nos aporta más o menos lo mismo que aportarían 8 panes franceses en calorías, ¿no? Entonces, más o menos cada pan francés nos aportará aproximadamente 80 calorías, multipliquen más o menos, esa es la cantidad que nos aportaría de energía. Entonces, esto es correcto, sí es cierto esta imagen que hemos visto también en redes sociales, pero no es como para asustarlos, sino para que lo tomemos en cuenta de todas maneras y que moderemos un poquito más la cantidad. Como les decía, yo creo que esto podría ser una alternativa como algo de vez en cuando para compartir con los demás. Por ejemplo, una porción de 50 gramos me parece que está bien como para el desayuno, sobre todo si queremos mantener pues nuestro buen peso, seguir con nuestra actividad del día a día, por ejemplo. Yo recomendaría no agregarle mantequilla, mermelada o similares, y también podemos optar por opciones más nutritivas. Como les mencioné también en algún momento, siempre se van creando nuevas alternativas, nuevas opciones de productos cada vez más nutritivas. Podemos tener, por ejemplo, panetón con harina integral, multisemillas, con castañas, incluso por ejemplo, me ha parecido muy interesante, que está hecho con harina de algarrobo, con fruta deshidratada, de verdad, porque vemos acá estas frutitas. Esto no es realmente fruta deshidratada, es fruta confitada, es básicamente la cáscara de, por ejemplo, la sandía, que se somete a un proceso de como llenado de almíbares. Entonces hace más o menos como una inmersión en almíbares constantemente hasta que se convierte pues en más o menos una gelatinita llena de azúcar, ¿no? Entonces realmente es un pedazo de cáscara de fruta con bastante azúcar. Es básicamente eso la fruta confitada. Entonces, ¿por qué mejor no cambiarlo por algo que realmente sí nos traiga más nutrición, ¿no? Acá tendríamos fruta deshidratada en trozos. Me parece una alternativa bastante buena también. Entonces, se los dejo ahí como opción también para los que quisieran probarlo, pero siempre también con moderación. Luego, hablando del tema, por ejemplo, de la cena navideña, la indicación es siempre la misma, ¿no? Evitar comer en exceso, servirnos un plato que esté completo, que sea nutritivo, que nos llene, pero solamente un plato idealmente. Optar por una guarnición de verduras, de nuevo, para apoyarnos también en ese volumen. Y si tenemos por ahí ensaladas más tradicionales de Navidad, que son clásicas, las que tienen de repente mayonesa, frutos secos, fruta, tratar de moderar un poquito la porción también, ¿no? Luego seguimos con el tema de las grasas, tratar de, por ejemplo, si vamos a preparar un marinado para nuestras carnes, evitar utilizar manteca, mantequilla, de repente cambiarlo por aceite de oliva. También de repente moderar la cantidad de aceite que vayamos a utilizar para cocinar otras cosas, por ejemplo, las guarniciones. Y por último, si queremos aliños que sean de repente más nutritivos, a base de cítricos, a base de aceite de oliva con balsámico, pueden hacerlo también a base de yogur para que tenga un poco más de proteína, o con mostaza. También es una alternativa un poquito más ligera. La distribución del plato, de nuevo volvemos al tema del plato de Harvard que les mostré, nos puede servir mucho también para la cena navideña. La idea es que tengamos una buena cantidad de vegetales. Acá, por ejemplo, podrían hacer, si han tenido su ensalada de entrada,
podrían hacer acá unos vegetales de repente un poco más ricos, podrían hacerlos al horno, por ejemplo, unos champiñones rellenos, pueden hacer una berenjena a la parrilla, pueden hacer un zucchini al horno, pueden también acá, por ejemplo, acompañarlo con una buena porción de proteínas. Y acá, por ejemplo, el pavo, el cerdo son alternativas que yo considero buenas. El lomo de cerdo, sobre todo, es bastante magro. Entonces, pavo al horno, perfecto. Lomo de cerdo también. Hay personas que consumen pescados en la noche de Navidad, me parece bastante bien también. O pollo, por último, también, ¿no? Y acompañado con una guarnición, acá nos encantan las diferentes guarniciones, creo que esa es la estrella de la Navidad para nosotros en cuanto a la cena navideña, los diferentes purés, los arroces. Entonces, siempre me consultan si es posible mezclar carbohidratos, si es recomendable, no recomendable. En realidad, lo recomendable es moderar la cantidad de lo que nos vayamos a servir. Si nos indican, por ejemplo, que la porción es una taza de arroz o de repente, digamos, una unidad de camote mediano, lo que podríamos hacer es servirnos mitad y mitad y estar perfecto también. La idea es que más o menos ese 25%, ese cuarto de nuestro plato sea carbohidratos, entonces podríamos servirnos un poquito de cada uno y estaría perfecto. Yo creo que ahí también está la clave, ¿no? Que en la moderación podamos disfrutar de todo. Así que acá tienen varias alternativas de diferentes platos que pueden preparar, que se pueden servir. Y acá vamos a pasar pues a la última parte de la cena, que serían los postres. Siempre recomiendo yo tratar de preparar de repente algún postre más nutritivo a base de frutas, por ejemplo, estas peras al vino son deliciosas, también pueden hacer de repente una manzana al horno con canela, pueden hacer de repente algo más divertido como estos papanueles de fresas, ¿no? Pero también son ideas completamente saludables lo que podrían preparar. Pero, por supuesto, también está la alternativa de comerse un postre y disfrutarlo con todos en su familia. Yo creo que también es parte de una vida saludable, es poder disfrutar de las cosas de la vida. Así que mi indicación en ese caso sería, si consiguen un postre que les guste, compartirlo con sus familias y servirse una cantidad moderada. Nada más que eso. Finalmente, porque sé que va a salir la pregunta sobre el brindis navideño o el brindis de fin de año. Yo creo que aquí también el tema es la moderación. Lo que ocurre con las bebidas alcohólicas es que lo que tienen de negativo es justamente el etanol, el alcohol, ¿no? Que es un tipo de sustancia que solamente nos aporta calorías vacías, no nos da más que eso. Entonces, lo que se recomienda es la moderación, de repente una copa a dos por persona, evitar mezclarlas, por ejemplo, si son licores, tratar de irnos por destilados, pero no mezclarlos con gaseosas, con jugos artificiales con azúcar, con estos almíbares también, sino de repente prepararlos con una agua tónica sin azúcar, con agua con gas, de repente echarle limón, algo por el estilo para darle sabor, pero no optar por gaseosas, definitivamente, o bebidas altas en azúcar. Yo recomiendo, por ejemplo, en todo caso, si quisieran hacer un brindis, copa de vino tinto, copa de vino blanco o champán seco, y lo último para todos sería indicaciones finales y generales. Número uno, si queremos de repente sentirnos un poquito mejor en las épocas de Navidad, si sabemos que vamos a tener una cena navideña un poquito más copiosa a las regulares, no saltarnos comida. Yo creo que también a veces tenemos esta idea de que voy a dejar de almorzar o no voy a desayunar para comer bien en la noche. Eso realmente puede ser algo negativo para ustedes. Estarían perdiéndose de una comida importante del día por tratar de comer más en la noche y al final también esa comida de la noche va a terminar siendo pesada, quizás no va a ser lo mejor para todos. Así que yo recomiendo igual tener su desayuno regular, su almuerzo regular y tratar de comer en la noche de manera moderada como siempre, pero si se pasan un poquito de más, si comen un poco de más, no castigarse tampoco. Yo creo que eso también es algo que siempre debemos decir como nutricionistas, debemos también fomentar a las personas a que no se castiguen, que no hagan ejercicios, que no hagan dietas extremas, que no se vayan de repente a hacer cosas como ayunos o tomar estas bebidas desintoxicantes que realmente no funcionan. Lo único que hacen es ponernos de mal humor, ponernos tristes y hasta incluso ponernos en un estado de desnutrición, ¿no? Si nos ponemos un poquito más extremos. Entonces, no castigarse, volver a lo básico, ¿no? Que es, la idea es disfrutar, disfrutar con la familia, si tenemos la suerte de estar con nuestras familias, disfrutarlo, si estamos a distancia con otras personas, de repente organizar algo bonito como una de estas sesiones por vía, puede ser una plataforma, y pasarlo con las personas que más queremos. Eso realmente es la indicación para todos. Y pues nada, disfrutar de todo lo que tenemos. Espero que todos también se lleven este pequeño mensaje, ¿no? A casa y que también lo tengan presente. Entonces, nada, estimados, muchas gracias a todos. Espero que les haya gustado la presentación. Es un tema bastante extenso, el tema de la alimentación saludable, pero es muy interesante también y me gusta compartir siempre con todos. Así que
Me quedo con ustedes unos minutitos más para responder alguna consulta. Gracias. Por aquí tengo ya algunas. Miguel nos pregunta, ¿se puede planificar los alimentos de acuerdo a la edad? Sí, usualmente también la dieta va a variar a lo largo de nuestras vidas. O sea, más o menos que la dieta puede variar en porciones, también en ciertos nutrientes, así que sí se puede planear una dieta de acuerdo a la edad de una persona, de todas maneras. Me preguntan también por qué plan de alimentación básico se puede recomendar a un paciente con insuficiencia cardíaca producto de un infarto durante las fiestas de fin de año. Definitivamente aquí esta indicación también va para todos si tuvieran de repente algún pariente o si alguno de ustedes ha tenido alguna patología ya diagnosticada. Sí recomiendo sí o sí que se acerquen a sacar cita con un nutricionista para que los evalúen directamente porque estos casos sí son un poco más particulares. Para personas que han tenido problemas, por ejemplo, cardíacos, se recomienda tener una dieta que sea baja en grasas saturadas, sin grasas trans, incrementar la fibra, incrementar las grasas buenas. Entonces, esto es una idea bastante general, pero sí que sea evaluado por una persona, un nutricionista directamente, un nutricionista colegiado, específicamente un nutricionista clínico, idealmente, ¿no? De repente a través del seguro. Luego me preguntan también por aplicaciones gratuitas para hacer ejercicios desde casa. Hay muchísimas, he visto, por ejemplo, algunas que son de algunas marcas específicas como Nike o Nike. Tiene, por ejemplo, unos ejercicios que son como bastante básicos y fáciles para hacer. También he visto una aplicación que es algo de 7 minutos, que son rutinas muy pequeñitas de 7 minutos para hacer día a día. Son bastante fuertes, pero son de 7 minutos, lo que realmente es algo bastante interesante. Pero más o menos también esto va a depender del celular, del tipo de celular que tengamos. Creo que para Android hay muchas alternativas, para los que tienen Apple son otras, pero más o menos esas dos sé que están para los dos, me parece. Luego, me preguntan si las frutas de postre causa acidez. Esto puede pasar en algunas personas, si es que consumen fruta de postre les causa acidez, es posible que tengan ya, por ejemplo, un tema de gastritis o algo similar. Normalmente no debería causar acidez. También puede ser por un tema no tanto a nivel del estómago, sino a nivel de la digestión. Cuando no consumimos cantidades de fibra adecuadas, nuestro cuerpo como que no reacciona muy bien a los alimentos altos en fibra. Entonces, si tuviéramos de repente un tema de estos, por ejemplo, gases o algo por el estilo cuando comemos frutas, recomiendo incrementar poco a poco el consumo de alimentos con fibra, por ejemplo, menestras, cereales integrales, verduras, frutas, ir de a poquitos hasta que el cuerpo se entrene poco a poco a recibir esa cantidad adecuada de fibra. Me preguntan también para los pacientes con COVID si tienen que tener una dieta especial. Bueno, definitivamente esto puede variar mucho de paciente a paciente porque hay algunos que presentan síntomas muy, muy leves y son casi asintomáticos y no tienen ningún cambio a nivel de la dieta. Hay otros que sí, por ejemplo, pueden haber tenido cambios o síntomas que están relacionados directamente con la alimentación, por ejemplo, que pierden el olfato, pierden también el gusto y esto hace que les afecte directamente la alimentación y pueden desencadenar por ahí una desnutrición o algo por el estilo, ¿no? O también, por ejemplo, no pueden comer por algún motivo en particular, no pueden deglutir, entonces tenemos que primero corregir todo lo que se haya podido causar a través del COVID, ¿no? Por ejemplo, si hemos tenido algún síntoma en particular, corregirlo primero, revisar algún tipo de deficiencias y tratar al paciente de acuerdo a eso. Así que esa sería más o menos la indicación súper general, reforzar vitaminas, reforzar minerales y sobre todo también buena cantidad de agua, bastante hidratación. ¿El agua puede sustituir una de las comidas? También una pregunta de Johnny. Realmente no. El agua no debería sustituir una comida, sobre todo una comida principal. Creo que también está la creencia, y esto yo también lo aprendí en la universidad, y yo por mucho tiempo creí que era así, que uno podía como engañar al hambre tomando agua, y esto realmente es un mito, ¿no? El mecanismo de sed y de hambre son completamente distintos, no son el mismo. Así que no recomiendo sustituir el agua o comidas con agua, sino más bien comer una comida que sea nutritiva y que sea apta para nosotros, definitivamente. Los batidos de frutas y frutos secos pueden sustituir en el desayuno, comida o cena. En lo particular, yo no recomiendo sustituir batidos o comidas con batidos, porque a menos que sea estrictamente necesario por algún motivo, por ejemplo, volviendo al tema de un paciente que no puede deglutir, o si ya de repente tenemos algún motivo que nos impide comer nuestro desayuno, almuerzo o cena,
Sí podría ser, pero si no, realmente yo no recomiendo que sea así porque sería como simplificar mucho esa comida, ¿no? Y también ahí faltaría, por ejemplo, tener un poco más de proteínas, quizás también yo recomendaría tener un poco más de fibra porque buena parte de la fibra de la fruta se va al momento de licuarla o exprimirla. Así que sería una alternativa definitivamente para ciertas personas, puede servir para muchas, pero no para la mayoría de las personas, yo considero. Prefiero mil veces un desayuno completo, que sea de nuevo adecuado para cada uno, o una cena que sea nutritiva y rica. Pero de nuevo, según cada persona, ¿no? Eso está la respuesta del nutricionista clásica, depende del paciente. Luego por acá nos preguntan también, de nada Miguel, muchas gracias a ti por tu comentario. Alexander nos pregunta por la noche hasta qué hora se puede comer. Yo, en realidad, esto tendría que revisar según la hora de cada persona o la hora que haya establecido cada persona para irse a dormir. Si, por ejemplo, su hora de descanso usualmente es las 11 de la noche, yo diría que la cena sea máximo, máximo a las 9 de la noche. 2 horas, 2 horas y media antes de dormir. Si se van a dormir a las 10 de la noche, la cena debería ser a las 8 de la noche, 7:30 de la noche. Más o menos así planeen que su última comida tiene que ser 2 horas a 2 horas y media antes de descansar. De nada, muchas gracias. Y bueno, espero que todos hayan podido responder las consultas conmigo. Me han gustado muchísimo las preguntas que han hecho. Espero que realmente se lleven por acá algo de información para sus casas, para compartir con sus familias, con quienes quieran. Y ya realmente estoy emocionada de poder encontrarlos en una próxima oportunidad. Seguramente ya será el próximo año. Así que a todos que les vaya excelente, que tengan muy felices fiestas, un buen principio de año, inicio de año, principio de año, próximo año y en fin de año de este año, y que les vaya excelente, que sigan con buena salud todos. Hasta luego.